Muy buenas, soy Carlos Cosentino, neurólogo que trabaja en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas de Lima, Perú. Y en esta ocasión vamos a desarrollar en los próximos minutos el tema manejo multidisciplinario de la atrofia multisistémica. ¿Por qué elegimos este título en contraposición al manejo unidisciplinario, es decir, solo por neurología, que suele darse en la actualidad en muchos países, en muchos hospitales, en muchos centros? Y creemos que no es lo correcto, sino el abordaje multidisciplinario, como lo vamos a desarrollar en los próximos minutos. Desde el punto de vista histórico, hay varios hitos importantes, pero me parece que uno de los más importantes se da en 1989, cuando el profesor Quinn de la Escuela de Londres propone varias cosas. Propone, en primer lugar, unificar bajo un solo término, atrofia multisistémica, a tres entidades, tres enfermedades conocidas tiempo atrás: el síndrome de Scheidegger, la degeneración estrionígrica y la atrofia olivopontocerebelosa esporádica, que eran enfermedades descritas independientemente, y él propone unificarlas porque él piensa, y de hecho era lo correcto, que era una sola entidad, y llamarlas atrofia multisistémica o múltiple de sistemas. La segunda propuesta del profesor Quinn era que dentro de esta atrofia multisistémica existían dos subtipos clínicos muy marcados, dos fenotipos. Una atrofia multisistémica en donde predominaba el componente parkinsoniano y una atrofia multisistémica en donde predominaba el componente atáxico cerebeloso. Y es así que hasta el día de hoy se habla de la atrofia multisistémica, forma parkinsoniana, y atrofia multisistémica, forma cerebelosa. Y esto lo propuso hace 33 años Quinn. Pero la otra propuesta, que me parece que es una de las más importantes en relación a lo que nos va a corresponder desarrollar, es lo que él llamó las red flags, ¿no? Las banderas rojas, las banderas de alerta. ¿Por qué hablaba él de esto? Porque en ese entonces, y hasta ahora también, se confunde el diagnóstico inicial de Parkinson con atrofia multisistémica y viceversa. Entonces, él decía y proponía: miren, si uno encuentra los siguientes síntomas que está en esta lista, debe pensar que no se trata de enfermedad de Parkinson. Y en contraposición, lo más probable es que se trate de atrofia multisistémica, ¿no? Entonces, si hay una inestabilidad muy precoz, con caídas, si hay una rápida progresión, y uno dice una rápida progresión en relación a lo que uno está acostumbrado a ver en la enfermedad de Parkinson, ¿no? Si uno ve una rápida progresión, pensan que no es Parkinson, sino seguramente atrofia multisistémica. Si hay una mala respuesta a la levodopa, si hay una falla autonómica, si hay una marcada disartria o hipofonía muy temprana también, pensar que es atrofia multisistémica, porque esto no puede encontrarse en enfermedad de Parkinson. Si hay algún tipo de distonía en el rostro, en la cara, etcétera, etcétera. Este listado fue bastante bien hecho y 30 años después se ha completado solo un poquito más. Fue muy importante esa propuesta de Neil Quinn. Claro, hasta el día de hoy, 2023, se ha intentado mejorar la forma de hacer el diagnóstico de manera clínica en atrofia multisistémica. Y a lo largo de estos más de 30 años se han elaborado lo que se denominan propuestas, consensos, criterios clínicos diagnósticos. Y así salió uno en 1999, es decir, 10 años después de la propuesta de Quinn, luego en el 2008, y el último acaba de salir el año pasado, en el 2022, a cargo del grupo de trabajo de la Movement Disorder Society, en donde básicamente lo que nos proponen es cumplir una serie de criterios clínicos para poder estar cada vez más seguros de que estamos haciendo el diagnóstico correcto de atrofia multisistémica. En este último consenso del año pasado, del 2022, el énfasis se pone en la presencia de una disautonomía, una falla en la función autonómica, que se puede expresar por hipotensión ortostática, que se puede expresar
por incontinencia urinaria, que se puede expresar por mala evacuación de la orina en la vejiga. Y además, fíjense, y además lo más importante es la falla autonómica. Y además puede haber el parkinsonismo, con muy pobre respuesta a la levodopa, y o un síndrome cerebeloso. Entonces, ya nos están enmarcando mejor los criterios clínicos, qué debe haber y qué no. Y esto es importante porque no solo es de importancia para el diagnóstico, sino son síntomas que vamos a tener que tratar y aliviar en los pacientes. El parkinsonismo también tiene sus características, tiene una rápida progresión, hay muy poco temblor de reposo, predominan las formas rígido-hipokinéticas, puede empezar de manera unilateral y ahí es la gran confusión con la enfermedad de Parkinson. Recordemos que en la enfermedad de Parkinson el temblor, la rigidez, la hipoquinesia va a empezar en un lado del cuerpo, no importa en cuál, pero acá también puede empezar de esa manera. Pero va a haber algunas mioclonías en dedos o en manos, cosa que no se suele ver en Parkinson. Va a haber una mala reactividad a la levodopa, una mala respuesta, ¿no? Y habrá que dar dosis altas de levodopa y durante varias semanas para ver si realmente hay una respuesta o no. ¿Puede haber disquinesias como en el Parkinson? Sí, pero estas disquinesias son más de localización cráneo-cervical e incluso puede haber fluctuaciones, es decir, el fenómeno de wearing off. Por eso es que tiene muchos componentes similares a la enfermedad de Parkinson y hasta el día de hoy sigue siendo un elemento confusor para el diagnóstico de Parkinson versus atrofia multisistémica. El componente atáxico cerebeloso básicamente se manifiesta por una ataxia de la marcha, por una inestabilidad en la marcha. Pero a veces es muy sutil, a veces la persona dice que solamente tiene una cierta inestabilidad y no vemos una clara marcha cerebelosa, entonces le pedimos que haga lo que se denomina la marcha en tándem, es decir, caminar un pie delante del otro para guardar el equilibrio y si hay un componente cerebeloso va a ser muy difícil que lo logre realizar. Además, se va a instalar una disartria cerebelosa, una forma de hablar diferente, anormal, la presencia de un nistagmus en los ojos y sobre todo la ataxia de las extremidades, la incoordinación de las extremidades. La alteración de la estabilidad se va a reflejar porque uno pierde los reflejos que nos mantienen en bipedestación, en la estación de pie, en la estabilidad y en el equilibrio. Eso se va perdiendo y por lo tanto nos caemos. ¿Cómo los médicos probamos eso? Haciendo la denominada prueba del pull test o del empujón, hacia adelante, hacia atrás. Cualquiera de nosotros va a guardar el equilibrio, no se va a caer. Una persona en general que tenga alteración de la estabilidad tiende a caerse. Y en el caso de atrofia multisistémica, esto es notorio y precoz, de tal manera que pueden terminar en muy pocos años los pacientes entrando al consultorio en silla de ruedas, cosa que no lo hacía meses o años atrás. Entonces, esto es un reflejo de la mala evolución que tiene esta entidad. Y repito, son síntomas que se van sumando y que tendremos que definir qué hacemos, cómo lo ayudamos a las personas. La falla autonómica, que ahora es uno de los criterios más importantes del consenso del 2022, nos dice que tiene que haber una hipotensión ortostática de tipo neurogénica, en donde la presión arterial sistólica debe bajar más de 20 milímetros de mercurio, por lo menos cuando nos ponemos de pie, o la diastólica en más de 10 milímetros de mercurio. Esta bajada de presión puede ser perfectamente asintomática, es decir, no expreso molestias, pero el médico me la detecta cuando me toma la presión, o puede ser sintomática, presentando a la persona una sensación de desvanecimiento hasta desmayos, producto de la hipotensión ortostática. Otra forma como la insuficiencia autonómica se puede expresar, eso es con una disfunción genitourinaria. Habrá una disfunción eréctil en el caso de los varones, que es uno de los síntomas más precoces y va a afectar casi al 100% de las personas. Sobre la disfunción sexual en mujeres hay poca información en la literatura, pero seguramente hay algo al respecto. Desde el punto de vista urinario va a haber primero un aumento de la frecuencia
miccional, polaquiuria, después va a haber un sentido de urgencia para miccionar, y después puede aparecer una incontinencia urinaria. Todo esto debido a que hay un vaciamiento vesical incompleto, que es otra de las características, digamos, vesicales por falla autonómica en atrofia multisistémica. En esta área también está el estreñimiento, por supuesto, pero que no es específico de atrofia multisistémica, también lo tiene, por ejemplo, la enfermedad de Parkinson. Entonces, a esto, a lo dicho anteriormente, se va a sumar lo que Neil Quinn mencionó como los red flags y que se siguen manteniendo al día de hoy. Entonces, en los criterios del año pasado, del 2022, estos son los elementos de apoyo, las banderas rojas, los signos de alarma, tales como suspiros inspiratorios, distonía orofacial, distonía cervical con una cabecita que se va hacia adelante, se llama antecolis, un estridor laringio inspiratorio durante el sueño, muy notorio, muy claro, muy audible. Después está la disartria marcada, que en menos de 3 años la persona ya casi no se le entiende, una disfonía, en realidad una hipofonía muy marcada, atoros, ¿no? La disfagia precoz, apneas del sueño, ronquidos recientes. Antes la persona no roncaba, ahora sí, independientemente de que pueda haber un estridor laríngeo, después ronquidos, y una frialdad de manos y de pies, incluso que adquiere una coloración violácea cianótica. Todos estos, o la mayoría de estos, ya habían sido enumerados en 1989, fíjense ustedes, se han mantenido porque son tremendamente importantes para el diagnóstico, pero perturbarán la calidad de vida de los pacientes y por lo tanto veremos si algo podemos hacer. Entonces estos red flags a veces son muy visibles, a veces los contará el mismo paciente, a veces tendremos que buscarlos nosotros mismos. Otros elementos de apoyo para el diagnóstico está una alteración en el sueño, es lo que se denomina la alteración del comportamiento del sueño durante la fase REM, estos sueños vívidos, estos sueños violentos, de peleas, de agresiones, de correr, de escaparme, y que los voy a actuar, ¿no? Y la persona, mi esposa, el esposo, nos dirá que pateamos, tiramos golpes con los brazos, o a veces nuestros movimientos, nuestras actuaciones del sueño pueden ser tan violentas que puedo caerme de la cama. Entonces, este es otro elemento de apoyo que es muy característico de un grupo de enfermedades. También lo tiene el Parkinson, también lo tiene la demencia por cuerpos de Lewy, pero también lo tiene la atrofia multisistémica y es importante saberlo para intentar aliviarlo. Entonces, si pudiésemos recopilar todos estos síntomas en dos grandes grupos, motores y no motores, tendríamos, para hacer un resumen de los motores, el parkinsonismo, la ataxia cerebelosa, la inestabilidad postural con caídas, la alteración de la marcha, distonías cervicales, disfagia, disartria, hipofonía. Hay un poquito más, pero estos son los más importantes. Y dentro de los síntomas no motores, tendremos la hipotensión ortostática, sintomática o no sintomática, la disfunción eréctil, el mal vaciamiento vesical, la alteración del sueño, el estridor, el estreñimiento y algunos otros más. Esta es una enfermedad que progresa y, como ya lo dijimos, progresa más rápido que una enfermedad de Parkinson. De tal manera es que hay algunas cifras que ya se conocen en base a varios estudios de seguimiento. Por ejemplo, luego del inicio de los síntomas motores, más o menos el 30% de los pacientes requerirán ayuda para deambular a los 3 años de enfermedad. El 60% requerirán silla de ruedas a los 5 años. Y la mayoría estarán postrados en cama hacia los 8 años. Un 10% va a requerir una gastrostomía a los 6 años para poder alimentarse correctamente. Un 30% tendrán un lenguaje ininteligible. La disartria, la hipofonía comprometerán muchísimo la capacidad de comunicación verbal con su entorno. Y esto es muy marcado. La forma parkinsoniana presenta un mayor compromiso funcional que la forma cerebelosa, pero no está asociada necesariamente con una mayor
progresión ni mortalidad. Simplemente hay un mayor compromiso funcional. Y la sobrevida sí es bastante importante de comentarla. La sobrevida promedio en pacientes con atrofia multisistémica es de 7 a 9 años. Cuando decimos promedio, obviamente estamos poniendo todos los casos, todos los extremos. Se han descrito casos, evidentemente, con una mayor sobrevida, de hasta 15 años, e incluso hay algún caso reportado con confirmación anatomopatológica, para que no haya duda, de que superó los 20 o 22 años. Pero también existen formas muy agresivas, con una sobrevida menor a los 3 años. Entonces, tenemos que estar preparados para evoluciones muy, pero muy malas, o evoluciones, vamos a llamarlo un tanto más benignas, pero hay una sobrevida definida que no es igual a la de enfermedad de Parkinson, es mucho menor. ¿Y por qué fallece la gente? ¿Y por qué fallecen los pacientes con atrofia multisistémica? Pues básicamente por infecciones, perdón, respiratorias, atoros, infecciones urinarias, que no se controlan y se convierten en sepsis, pero también puede haber muerte súbita, ¿no? Debido a apneas, obstrucción del epiglotis cuando duermo, disautonomías cardíacas, etc. Muy bien, desde el punto de vista del abordaje terapéutico, siempre hemos tenido la proclividad de asumir que esta es una enfermedad neurodegenerativa más y considerarla como una enfermedad neurodegenerativa común y que el tratamiento se basa solamente en la prescripción de algunas medicinas por su médico tratante, el neurólogo usualmente, y la terapia física. Y pensamos que esto es solamente dos patas de una silla y así se debe manejar los pacientes con atrofia multisistémica. Pero ya hemos visto por todos los listados anteriores que esta es una enfermedad mucho más compleja, mucho más extensa, que sale del ámbito del cerebro y del sistema nervioso, porque afecta laringe, faringe, sistema digestivo, sistema cardiovascular, sistema genitourinario, etcétera, etcétera. Entonces, si esto no lo tenemos en cuenta, el tratamiento va a ser bastante infructuoso. Entonces, dicho esto, sabiendo que hay varias partes del cuerpo que se afectan en atrofia multisistémica y dará síntomas, es que vamos a tener que convocar a varias especialidades. Y ya el neurólogo no va a ser el único que va a manejar el paciente con atrofia multisistémica. Ya esto dejará de ser un manejo unidisciplinario, sino tiene que convertirse en un manejo multidisciplinario y convocar especialistas que, por supuesto, conozcan del tema, especialistas que tienen que saber que existen enfermedades como atrofia multisistémica y cuáles son las fallas en su ámbito de experticia. Por ejemplo, para el tratamiento de estos síntomas motores del parkinsonismo, sí, hay que darle levodopa, eso lo va a dar el neurólogo, ¿no? Y ya hemos dicho que tiene que ser una dosis suficiente y por un tiempo suficiente, pero también requeriremos a la terapia física. Para la ataxia no hay medicamentos, entonces tendremos que apoyarnos solo sobre una gran terapia física o terapia ocupacional. Y para la distonía también la terapia física y la aplicación de toxina botulínica, si es que es el caso. Entonces, ¿quién va a hacer todo esto? La participación activa solo para estos síntomas tendrá que ser del neurólogo, del terapista físico, del terapista ocupacional y, por supuesto, nunca olvidarnos del cuidador, la cuidadora, que tienen un rol activísimo en esta enfermedad en particular. En cuanto al síntoma disfagia o hipercialorrea, es decir, la excesiva producción de saliva que no la puedo tragar y por lo tanto me puedo atorar con mi propia saliva, pues ahí lo principal es la prevención de atoros. Entonces habrá que proponer dietas apropiadas, dietas que no sean muy, con mucho polvo o muy sólidas o pedazos muy grandes. Entonces tendrá que ser dietas blandas, dietas licuadas, dietas fraccionadas a lo largo del día para garantizar un aporte nutricional y calórico. Si con el líquido, con el agua me atoro mucho, tendré que usar polvos espesantes. La terapia física, por supuesto, tendrá que ser muy apropiada, muy enfatizada acá en lo que es los músculos y el acto de la deglución voluntaria.
Si hay mucha producción de saliva, hay fármacos como el ipatropium, la iosina o la atropina, o la aplicación de toxina botulínica en glándulas salivales. Y si ya el proceso de disfagia es muy importante o avanzado, tendremos que recurrir seguramente a una gastrostomía. Para todo esto, fíjense el personal que tiene que participar o tendría que participar. De hecho, el neurólogo, pero el terapista del lenguaje, el cuidador, que es el que le va a proveer los alimentos, quien alimenta a las personas es el cuidador. Claro, el cuidador puede ser la familia también, ¿no? Pero vamos a llamarlo así por el momento cuidador. La enfermería para que dé consejos importantes, el nutricionista, el gastroenterólogo por si tenemos que hacer la gastrostomía, el neumólogo para que vea si no hay neumonías aspirativas o microaspirativas, y el terapista respiratorio para mantener esa capacidad ventilatoria óptima. Y lo anterior va un poco de la mano con esto, ¿no? La disartrilipofonía, la alteración en el lenguaje. Ya hemos dicho que hay mucho compromiso. A los 3, 5 años hay un gran porcentaje de pacientes con atrofia multisistémica que será muy difícil la comunicación. Entonces, ¿hay que ensayar levodopa? Sí, podría dar algún beneficio, pero hay que hacer mucha terapia física, hay que hacer mucha terapia de lenguaje y no oponernos al uso de dispositivos electrónicos de comunicación, ¿no? Tablets, celular, etcétera, pizarras electrónicas, aumentadores de voz, para mejorar la comunicación. Y ahí obviamente tendrá que jugar un rol importante, claro, otra vez el neurólogo que manejará la levodopa, pero quien llamará a los otros especialistas es él, al terapista físico, al terapista del lenguaje y gran participación del cuidador. Para la inestabilidad postural, ¿cuál es el tema? Las caídas. Entonces habrá que hacer prevención de caídas, ¿no? Toda una serie de recomendaciones en casa, en el dormitorio, en el baño, para minimizar el riesgo de caídas, eliminar alfombras, tapetes, escalones, poner agarraderas, etc. Hay que hacer mucha terapia física, fortalecimiento de piernas, de estabilidad. Habrá que usar bastón, seguramente, o un andador, y quizás en algún momento una silla de ruedas. Pero como el riesgo de caídas es alta, y estamos hablando de personas adultas, puede haber una osteoporosis y esa caída puede terminar en una fractura. Así que hay que monitorear, aunque sea cada 6 meses o un año, el riesgo de osteoporosis. ¿Quién va a hacer todo esto? Pues nuevamente, ¿no? El terapista físico, el terapista ocupacional, el cuidador, el reumatólogo quizás una vez al año para ver cómo anda la osteopenia o no, la osteoporosis o no. En relación a la disfunción autonómica cardiovascular, hay toda una serie de medidas, dependiendo de si yo hago hipotensiones cuando me pongo de pie, dependiendo si yo hago hipotensiones cuando estoy mucho tiempo de pie, o si hago hipotensiones después de comer. Entonces, dependiendo del tipo de hipotensión, puede haber toda una serie de sugerencias. Pero aquí tenemos que convocar, por ejemplo, al cardiólogo para que haga una evaluación si esta disfunción autonómica cardiovascular corresponde a una hipotensión ortostática, por ejemplo, neurogénica o cardiogénica. Terapista físico, cuidador. El estreñimiento, tremendamente prevalente y muy fastidioso para los pacientes, requerirán consejos específicos, ¿no? Medidas dietéticas como por ejemplo mucha agua, una alimentación rica en fibra, ablandadores de heces. Hay muchas más sugerencias, solamente estamos poniendo 3 como ejemplos, pero hay que promover la actividad física porque si el paciente está inactivo o postrado, más riesgo de estreñimiento severo, refractario. El uso de laxantes está permitido, por supuesto. ¿Quién va a monitorear todo esto? Pues no solo el neurólogo, sino fundamentalmente un nutricionista o el gastroenterólogo y, por supuesto, quien alimenta a los pacientes, que son nuestros queridos cuidadores. La alteración de la micción es otro ejemplo de un síntoma importante en atrofia multisistémica y que requiere tratamiento, ¿no? Con toda una serie de alternativas en donde podemos terminar en los cateterismos vesicales intermitentes, hecho por el propio paciente, que serían los autocateterismos, o por el cuidador. O finalmente se opta por un catéter suprapúbico permanente. ¿A quién tendremos que convocar para todo esto? Al urólogo, al terapista de
suelo pélvico, que es una subespecialidad muy importante, por supuesto el cuidador y algunas otras especialidades. En la perturbación del sueño, en donde no solamente está esas pesadillas que tenemos en la noche con actuaciones, sino va a haber estridor, va a haber obstrucción, va a haber insomnio. Entonces tenemos toda una serie de alternativas que pueden ir hasta por una evaluación laringoscópica, la propuesta de uso de CPAP o ventilación muy invasiva, o quizás con los años el paciente tenga que requerir una traqueostomía. ¿A quiénes convocaremos en cada momento? Pues no solo el neurólogo, sino el neumólogo, el otorrinolaringólogo, el especialista en sueño, cuidador. Entonces, este ha sido un listado de algunos síntomas, pero que los tienen los pacientes con atrofia multisistémica y que requerirán que el que más sabe en ese campo sea convocado. Pero todos los que estamos en la comunidad de atrofia multisistémica sabemos que probablemente el tratamiento más importante es la prevención. Sin esto, todo puede ir mal. ¿Prevención de qué? Prevención de infecciones, prevención de aspiraciones, prevención de caídas, porque cada una de ellas va a tener consecuencias potencialmente fatales. Y es ahí donde la sobrevida se acorta. Entonces, tener siempre presente que antes de recetar, de prescribir un fármaco, hay que hacer una charla de varios minutos sobre la prevención. Y entonces, esos especialistas no van a tener que estar dispersos, van a tener que aglutinarse, vamos a tener que hacer una unión, un puño, porque todos tienen que aportar y todos tienen que participar centrado no solo en el paciente, sino en cada una de sus molestias específicas que ya hemos visto desde que se postulan los primeros criterios, son varias y en muchos ámbitos de la medicina, del cuerpo. Así que esto es probablemente el mensaje final, que esto ya no puede ser manejado solamente por una disciplina que es la neurología, probablemente sea el líder del equipo, probablemente sea el que más ve al paciente y lo atiende, pero no podemos prescindir de nuestros colegas y sobre todo, vuelvo a decir, los cuidadores y familiares que también juegan un rol muy importante en el alivio de los pacientes con atrofia multisistémica. Y de esa manera termino esta revisión. Muchísimas gracias por su atención.